hacia el pie. La antena bovina que vamos a utilizar es multipropósito flexible, o la CP Extremity, ¿sí? Posición del paciente en decúbito supino, centrando a nivel de los malleolos, ¿sí? Tratar de ubicar, dice, la posición del pie en ángulo recto 90 grados, con la pierna buscando un apoyo plano sobre región plantar. Bueno, esto es tal cual como hablamos hoy cuando ubicamos las piernas para el tema, los miembros inferiores para el tema de las caderas, ¿sí? Esto sería lo correcto, la posición correcta que deberíamos buscar para la realización de un protocolo para ver el tobillo. Pero no se olviden ustedes también que no, la gente cuando va, no va porque siente un dolorcito, nada más. No, generalmente cae con esguinces, cae con fracturas, cae con... Bueno, entonces lo primero que se tiene que hacer es priorizar la comodidad del paciente para que nos aguante el estudio. Entonces, si el paciente vemos que está en un estado más o menos normal porque tuvo un esguince hace como 2 meses y viene a un control para ver cómo le quedó el pie, bueno, en esos casos es posible que el paciente me pueda mantener un ángulo recto, ¿sí? No es que yo lo voy a obligar al paciente que me haga, sino que normalmente las camillas tienen siempre guías en donde nosotros después les cruzamos algún material paramagnético. Generalmente nosotros usamos alguna madera, la tenemos forrada y todo, pero esa madera hacemos que el paciente apoye el pie ahí. Otra forma que tiene, hay algunas antenas, no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos las antenas, había una antena que era para hacer tobillo, que generalmente cuando se hace tobillo se hace retropié y antepié, que era como una antenita rígida y que en la región media de la antena tenía como una chimenea para arriba, como una toberita, ¿sí? Para arriba, en donde uno lo que hace es meter el pie para que salga por ahí, entonces al ubicarlo de esa manera le queda prácticamente a 90 grados. Tampoco es que tiene que ser 90 grados exactos, ¿no? Pero tratar de buscar que es la posición normal, que cuando uno está, el ser humano está de pie, está generalmente con la articulación a 90 grados. Entonces esa sería la posición, por decirlo de alguna manera, correcta. Pero siempre, como también lo repito, tenemos que pensar de que es un estudio que lleva aproximadamente más de media hora o media hora, 20 minutos, media hora, y que el paciente está quieto durante ese tiempo. Y que es un paciente que viene con una patología en el cual es difícil poder mantenerse quieto y sin dolor durante un tiempo bastante prolongado. Así que bueno, prioricen siempre hacer el protocolo como corresponde para tener una buena imagen y una buena posición, pero también hay que priorizar el estado del paciente. La preparación previa va a ser el ayuno, como siempre, y las indicaciones en general por traumatismos, lesiones ligamentarias que traen aparejado pie plano, en muchos casos algunos piden por pie plano, tumores, lesiones óseas, cartilaginosas, bueno, esguince, todo, la mayoría son muy pocas veces se pide un tobillo por búsqueda de algún tumor. Generalmente la mayoría son todos estudios que se solicitan por cuestiones traumáticas, ¿sí? La secuencia de plano que vamos a utilizar, T1 y T2, eso acuérdense, las secuencias de Pineco en T1 y T2, en el 90% de los estudios, como les decía yo, de resonancia magnética, se realiza T1 y T2, y después los planos, ustedes siempre fíjense cuáles son los más demostrativos. Es muy difícil que se haga todo T1 y T2 axial coronal y sagital, ¿sí? En algunos centros quizás lo pueden hacer, pero normalmente lo hacemos, en una potenciación hacemos los 3 y en otra hacemos 2, que generalmente son los más demostrativos, ¿sí? En este caso, los más demostrativos, o sea, los 3 son buenos planos, pero los más demostrativos son el coronal y el sagital, ¿eh? Entonces vamos a hacer un T1 en sagital y coronal, y como acá generalmente en las articulaciones y en el tobillo es traumático y generalmente hay derrame articular y hay edemas, es muy normal que podamos hacer el T2 en los 3 planos. Y el STIR
o un FATSAT, lo podemos hacer generalmente lo hacemos en sagital, y si le podemos agregar algún otro plano porque queremos demostrar algún tipo de patología, también lo hacemos, ¿sí? Generalmente vamos a usar el STIR, ¿eh? En algunos casos, ¿por qué? Porque el T2 nos puede marcar ciertos edemas, pero edemas muy leves, es más complicado poder verlos. Entonces el STIR es una secuencia de pulso que nos suprime la grasa, como lo habíamos dicho anteriormente, y nos realza mucho mejor que en un T2 lo que son los líquidos. Y aparte, lo que va a brillar va a ser solo líquido, porque la grasa ya fue saturada. Pero bueno, también tenemos la opción de hacer un T2 con un FATSAT, por ejemplo, y eso lo vamos a hacer en sagital, y lo podemos hacer también en alguna otra secuencia de pulso. Recuerden que esto es a pedido exclusivo de los médicos de un servicio, ¿no? De cada servicio. O sea, nosotros por ahí lo hacemos en sagital, y ustedes en el servicio que están trabajando se lo piden que lo hagan en coronal. Eso va a ir dependiendo, pero bueno, generalmente ustedes lo pueden hacer en un plano y después ver si quieren demostrar algún tipo de patología que lo ven mejor en otro plano, lo repiten en otro plano, ¿sí? Los parámetros de medición, FOB de 180, relación señal-ruido la misma, el espesor de corte son articulaciones chicas, así que la vamos a trabajar en 4 milímetros con una distancia de 0,20, puede ser 0,10 también. Esto que les estoy mostrando acá es ya cuando comenzamos a trabajar con la programación, y les estoy mostrando las dos primeras imágenes son sagitales. La primera potenciada en T1, fíjense el músculo, se ve isointenso. La segunda potenciada en T2, fíjense el músculo, se ve hipointenso. La tercera también está potenciada en T2, si bien se ve un poco más gris, pero sí, no, es una potenciación T1, está un poquito más oscuro el gris, pero también es un coronal potenciado en T1, y esto es un axial también con potenciación T1. También un poco lo que nos marca es la señal que nos da el hueso. Fíjense que el T2 siempre es un poquito más hipointenso que el T1. De todas maneras, también les quería mostrar en esta imagencita que hay 4, generalmente venimos marcando de 2 o 3, en este marco 4, ¿por qué? Porque les estoy mostrando dos posiciones, que es las que habíamos hablado al principio. Una que no puede lograr los 90 grados por el traumatismo que tiene, que es esta primera, y la otra como debería ser el protocolo, ¿sí? Pero fíjense cómo cambia la posición de lo que es el astrágalo y el calcáneo. Entonces, por ahí los gradientes de campo también habría que oblicuarlos un poquitito más para abajo. Pero bueno, lo que no cambia es la posición de la tibia y el peroné. Sí va a cambiar un poco la rotación de los músculos del retropié, de los huesos del retropié, ¿sí? Entonces, eso es para mostrar cómo visualizamos un tobillo en una posición correcta y otro en una posición que su traumatismo no le permite lograr los 90 grados. ¿Cómo vamos a programar el axial? Vamos a hacer que los gradientes de campo sean, digamos, perpendiculares al eje largo de la tibia y del peroné, ¿sí? Porque no podemos seguir, digamos, con los gradientes, no podemos seguir las cuñas o el escafoide, fíjense, no podemos seguir el astrágalo y no podemos seguir el calcáneo. Entonces, lo que vamos a tratar es de que sea coincidente con la articulación, ¿sí? Vamos a tratar de que sea en sentido antero-posterior. Aquí estamos tratando, tanto en esta imagen como en esta, tratando de que sea lo más acorde posible en sentido antero-posterior a la articulación o al eje largo que trae la tibia. Sobre un coronal es mucho más fácil, es más referencial, tenemos parámetros anatómicos para poder hacer una programación más correcta. Por lo tanto, podemos usar la programación sobre un axial, sobre un coronal, y controlarlo sobre un sagital. Porque acá lo que vamos a hacer es que al menos un gradiente de corte sea coincidente con la línea articular de el tibio astragalina, digamos, ¿sí? Esta línea articular que acá es un poco curva, si la vemos de frente es bastante recta. Entonces ahí vamos a tratar de que el gradiente de campo sea lo más coincidente
con esa línea lateral, digamos en sentido lateral, que tiene que ser paralela al gradiente de campo, ¿sí? Para la programación coronal vamos a tratar de que los gradientes de campo sean perpendiculares a la articulación tibio-astragalina. Recuerden también que no es lo más recto posible. Y sobre un axial, vamos a tratar de que los gradientes de campo sean perpendiculares a una línea imaginaria, digamos, que en sentido del eje largo, de este axial, en sentido antero-posterior. Nosotros trazamos una línea antero-posterior acá y vamos a tratar de que los gradientes de campo sean perpendiculares, o bien, como lo estamos viendo acá, estamos viendo el eje largo del astrágalo y tratar de que los gradientes sean perpendiculares a ese eje largo. Bueno, acá lo que estamos viendo es un sagital potenciado en T2 y también esta es un axial potenciado en T2 y un coronal potenciado en T1. Y por último tenemos el plano sagital, donde los gradientes de campos sobre un coronal van a ser perpendiculares a la cavidad, digamos, a la articulación tibio-astragalina, y sobre un coronal, sobre un axial, perdón, tienen que ser paralelos al eje largo del astrágalo. O trazamos una línea imaginaria antero-posterior, bueno, tienen que ser paralelos. Si hoy hacíamos un coronal, eran perpendiculares a esa línea, ahora lo vamos a hacer paralelo. Bueno, esto es más o menos lo que solemos utilizar como protocolo para resonancia magnética de tobillo. No sé si tienen alguna duda. Acá acuérdense que cuando nosotros hacemos resonancia magnética de tobillo, también estamos tomando la parte del retropié, porque por ahí le van a pedir resonancia magnética de pie y ustedes tienen que abarcar desde el retropié hasta el antepié, ¿sí? Ya no me interesa a mí la dirección de la articulación, sino que directamente yo angulo sobre la dirección anteroposterior que lleva el pie, o lateral o cefalocaudal. Pero eso es más o menos lo que suele pedirse. Lo que pasa es que a veces te piden tobillo y luego te pueden pedir también antepié, que es más común para pedirlo por un tipo de patología que se llama neuroma de Morton, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta sobre esto. Si no, vamos a ver, bueno, el último protocolo que tenemos, de acuerdo a lo que teníamos pensado para terminar la materia y para el día de hoy, que es resonancia magnética de pie. Esto lo estuvimos charlando, no es un protocolo largo, es un protocolo corto. Esto lo estuvimos charlando en el día de ayer, cuando en un momento les pregunté sobre el tema de los planos. Recuerden que acá cambian un poco los planos. Bueno, esto es un poco más de lo que vimos recién, nada más que un plano del pie directamente, pero anatómicamente es la continuidad de lo que vimos en el tobillo, ¿sí? De los diferentes compartimentos con grupos musculares, de lo que son los tendones ya a nivel del pie, algunos músculos interóseos, pero si no, tenemos toda la región tendinosa de los músculos flexores y de los músculos extensores, ¿sí? Bueno, la bobina que vamos a utilizar es la misma que veíamos recién. Por ahí en algunos equipos a nosotros se nos complicaba un poquito con un equipo de bajo campo de Siemens, ese que les mostraba, porque las multipropósitos flexibles a veces es difícil poder agarrar la parte del antepié porque es como un círculo. Entonces, por la posición que tiene el pie es un poquito complicado. Por eso son mejores aquellas antenas que son rígidas y que tienen como una partecita para arriba que también emite señal, porque no es que tiene un agujero en la parte de arriba para que uno saque el pie, sino que tiene como una chimenea cortita, no sé si se acuerdan cuando la vimos al principio de esa antena, donde ustedes pueden meter el pie ahí y tenemos una excelente señal a ese nivel. Con estas otras tipos de antenas, lo que nos pasaba es que a veces si agarrábamos el antepié no podíamos agarrar bien el retropié, ¿sí? Si no, teníamos que utilizar antenas muy grandes, y eso también nos bajaba un poquito la relación señal-ruido y la calidad de la imagen. Pero bueno, vamos
mejor por estas antenas Flex Array, que generalmente, no Flex, sino las Array, que generalmente para extremidades y que son rígidas, y tenemos mucha mejor calidad de imagen. Las posiciones del paciente en decúbito supino, centrando en la región media del metatarso, preparación previa, ayuno en caso de utilización de medio de contraste. En estos casos sí se puede utilizar medio de contraste, no es que se va a usar sí o sí como en hipófisis, sino que generalmente cuando te piden antepié, te lo están pidiendo por neuroma de Morton. El neuroma de Morton es un tumorcito benigno, pero de tipo neurológico, tal cual como aquel tumorcito que veíamos que era común verlo en oído. Bueno, en esto también, en oído era el neurinoma y acá es un neuroma, pero sigue siendo un tumor de origen neurológico. Las indicaciones en general: pie plano, traumatismo en general, neuroma de Morton, que es una de las patologías más comunes. ¿Y cómo comienzan los síntomas para poder llegar a creer que puede ser un neuroma? Empieza a doler mucho el pie. El neuroma tiene una ubicación en el antepié que se ubica entre el tercer y cuarto metatarsiano, a la altura, o sea, en la región distal, a la altura de la articulación con la falange, ¿sí? Pero está bien ubicado entre el tercero y cuarto metatarsiano. ¿Cuál es el protocolo de estudio que vamos a utilizar? Va a ser secuencias en T1, los 3 planos. Acuérdense que el plano axial acá no es la rodaja, ¿sí? Sino que va a ser lo que nosotros creemos que es un coronal, donde vamos a ver todos los huesos del metatarso uno al lado del otro, ¿sí? En cambio, o sea, vamos a ver el eje largo del hueso, la dirección del eje largo del hueso. En cambio, en el coronal vamos a ver la rodaja en realidad, y también vamos a ver los huesos del metatarso con todo el grupo muscular a su alrededor, pero lo que vamos a visualizar es el hueso en un corte axial. Vamos a ver el metatarso redondito, no lo vamos a ver en su eje largo. Eso es lo que cambiaba. Entonces vamos a hacer T1 en coronal, axial y sagital, el T2 lo vamos a hacer en coronal y axial, ¿sí? Y el STIR, preferentemente lo vamos a hacer un coronal, que es la rodaja, digamos que es lo que en otro plano del cuerpo sería el axial, ¿sí? Lo mismo que un T1 con FATSAT para eliminar toda hacemos un T1, pero eliminamos todo lo que es la grasa, con el FATSAT. Y también lo vamos a hacer en coronal, porque son los planos más demostrativos que tenemos para el pie. Salvo que, que tengamos que ver que es un paciente que no le estamos buscando un neuroma de Morton, sino que tuvo un traumatismo y puede tener una posible, si bien no tuvo fractura, puede tener una posible fisura. Si hay fisura significa que hay edema óseo, y si hay edema óseo, por ahí lo mejor es hacer un coronal y un sagital, o inclusive, si localizamos en cuál del hueso es, en cuál de los metatarsianos es, en el caso de que sea un metatarsiano, también lo podemos hacer en un sagital, directamente planificado con cortes bien finos, de 2 a 3 milímetros, no lo que está diciendo acá, pero ya nos vamos derecho a buscar la lesión, con 2 a 3 milímetros sobre el hueso preferentemente. Y podemos hacer los 3 planos de estudio, ¿sí? Pero eso es como que nos salimos un poquito del protocolo. Como yo les dije siempre, no es que ustedes tienen que hacer el protocolo, sino que tienen que ir viendo qué es lo que tienen que buscar o qué es lo que están encontrando. O por ahí encuentran algo que no es lo que están buscando. Entonces ahí tienen que ustedes tener el criterio para poder modificar el protocolo de estudio para dar un buen diagnóstico. Los parámetros de medición van a ser FOB aproximadamente de 180. Por ahí, si tienen que hacer un plano coronal o uno sagital del pie completo, quizás 180 le quede corto, tienen que irse un poquito más arriba, ¿sí? La relación señal-ruido es la misma. Los espesores de corte son 4 milímetros, pudiendo hacerlos de 3 milímetros también, y la distancia entre corte de 0,20.
¿Cómo vamos a programar? Bueno, fíjense acá tenemos, el primer plano es un plano coronal, aunque parezca axial, y el segundo plano es un plano sagital. El primer plano está potenciado en T1 y el sagital está potenciado en T2. Lo que vamos a programar es un axial, ¿sí? Y vamos a tratar que los gradientes de corte sean bastante coincidentes con la línea de unión de los 5 metatarsianos, ¿sí? También esto pasa más o menos muy parecido a la mano, no tenemos todos los huesos en la misma línea, así que vamos a tratar de cortar haciendo un seguimiento lo más coincidente posible, ¿sí? Es mucho más fácil cuando uno programa sobre un sagital porque sigue el eje largo de los huesos del metatarso, ¿eh? Entonces le damos un paralelismo a los huesos del metatarso, tomando, por supuesto, desde la región del antepié al retropié, desde la falange hasta el calcáneo y desde la región dorsal hasta la región plantar. Acá tenemos por ahí algunas lesiones a nivel del pie que son inflamaciones de membranas y eso es importante también y tenemos que hacerlo ahí con secuencia, porque fíjense que tenemos mucha, en la región plantar tenemos mucho tejido graso, entonces ahí es importante hacer una supresión de la grasa para que nos eleve los edemas líquidos y las inflamaciones de las diferentes membranas, ¿sí? Que generalmente también suele ser otra de las patologías que a veces duele mucho en el pie. Dame un segundito. Bien, ahí estaba dando ingreso. Bueno, eso es en la programación axial. Para la programación coronal, fíjense, esto que estamos viendo acá es un axial, lo que parece ser un coronal. Bueno, acá estamos viendo parte de los huesos del tarso y parte de los huesos del metatarso, que los hemos agarrado bastante en línea, se nos pierde el quinto metatarsiano un poquitito, pero de lo que es el primero al cuarto los estamos agarrándolo bastante bien. También que es una imagen, en este caso, que está un poco, podría decir, saturada con hiperintensidad. Esto habría que manejar un poquito los valores de grises, no en cuanto a la secuencia de pulsos, sino en cuanto a la ventana, que uno la mueve con el mouse y va cambiando la ventana, ¿sí? Por eso es que se ve un poco saturado la hiperintensidad de señal. Entonces esto, si tuviera realmente tejido inflamatorio, con esta saturación no nos dejaría ver. Por eso nosotros tenemos que sacar esa saturación de valores de gris, de valores de intensidad. ¿Cómo vamos a programar un coronal? Lo vamos a hacer en sentido perpendicular al eje largo de los huesos del metatarso, ¿sí? De esa manera vamos a estar programando un coronal. Y sobre un sagital vamos a hacer que sean perpendiculares en sentido dorso-plantar a el eje largo también de los huesos del metatarso, ¿sí? Cualquiera de las dos, recuerden que lo que ustedes están viendo acá es el filo del gradiente de corte que va totalmente para abajo. O en este caso, en el caso lateral, va para el costado, pero ustedes si hacen la rotación verían el corte coronal que vendría a ser lo que es el axial. Y esto que estamos viendo acá, para la programación sagital, lo que vamos a hacer también es tratar sobre un coronal, ¿sí? Que es esta pared que parece axial, sobre un coronal, vamos a hacer que los gradientes de campo sean perpendiculares a una línea imaginaria. ¿Se acuerda que habíamos trazado hoy como siguiendo la línea de los metatarsianos, de la unión de los metatarsianos? Bueno, tratamos de hacer una línea imaginaria también que nos una a ambos los 5 metatarsianos y darle perpendicularidad con los gradientes de corte. Y sobre un axial, que vendría a ser este plano que parece coronal, hacer que los gradientes de campo sean paralelos al eje largo de los huesos del metatarso. Por último, les muestro dos imagencitas que están acá, una coronal potenciada en T1 y la otra en STIR, que es eso lo que yo les decía que es muy importante para este tipo de diagnóstico. Y fíjense que en el coronal T1 nosotros estamos visualizando entre el tercero y cuarto, como yo les había dicho,
Fíjense que acá tenemos un volumen parcial de lo que ya es la articulación del primer dedo. Acá todavía no, y en este también se ve parte de lo que vendría a ser el cartílago articular. Se ve parte de un volumen parcial, digamos. Recuerden que las articulaciones no las tenemos todas a la misma altura, las tenemos uno para atrás, uno para adelante, y cuando agarramos el corte podemos agarrar articulación en uno y óseo en el otro. Bueno, en el medio, en la región plantar, esto que estamos viendo acá es lo que corresponde al neuroma de Morton. Si ustedes lo visualizan, dicen, bueno, puede ser también esto que ven acá, porque se ve con la misma intensidad de señal. Pero fíjense, cuando nosotros hacemos el STIR, esta región realza, porque quitamos un poco la señal de la grasa, toda esta señal que vemos acá de la grasa la quitamos, y esta región que estaba acá, que se debería ver hiperintensa, si nosotros sospecháramos, no se ve, desaparece, pero sí se ve la hiperintensidad marcada de lo que es el neuroma de Morton, que es en esta región de acá, ¿sí? Entonces, fíjense, después, por supuesto, que acá tendríamos que repetir este coronal T1 tras la inyección de medio de contraste. Como es un tumor benigno, normalmente no tiene realce, pero bueno, es importante que también tengamos la inyección del medio de contraste. Bueno, no sé si les ha quedado alguna duda. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Venimos bien? Profe, dos comentarios le puedo hacer. Sí, por supuesto. Perdón, uno, por ejemplo, en el caso del pie, ahora que lo Sí, acaba de ver, habíamos sí, hablado ayer justamente eso, de que cambiaban por ahí el eje de lo que es coronal y axial en cuanto al pie, justamente por la región anatómica que tiene, digamos. sí. Por ejemplo, eso como lo acaba de explicar bien, nosotros, por obviamente una cuestión cómoda del médico, le Ujú. llama, por ejemplo, un axial a lo que usted programó recién como coronal. Sí. Cambia el nombre, obviamente, nada más. Si bien anatómicamente es un coronal, nosotros justamente la rodaja esa. Visualmente es un axial. Exactamente. Entonces es como Exacto. que él directamente lo puso en el protocolo y no dijo, no, poneme nombre axial, entonces ya la rodaja la pone Claro, como axial y la para que rodaja. no se preste a confusión y ustedes ya tienen en el servicio como que todo lo que es rodaja es axial. No Claro, importa si anatómicamente no lo es. Claro, exacto. Así sí, que, son bueno, modalidades. E ahora inclusive, estamos en el horno para el examen, espero no errarle ahí no cuando te da pongamos. problema, no te da problema. De todas maneras, te cuento que hay una discusión con ese tema. Nosotros en la facultad, a modo informal de charla entre colegas, entre otros docentes, Sí. sobre todo no sé si ustedes lo tuvieron al profe Vega ya en tomografía. Sí, sí. Bueno, No eh, tomografía, pero tuvimos anatomía con él y alguna otra Bueno, con materia. él hemos tenido algún intercambio de opiniones y él me contaba que, viste que él está viaja por todo el mundo, que se va a todo congreso que se cruza y sobre todo si en el extranjero, allá va. Juan Carlos es así. Bueno, le da el bolsillo también, ¿no? Pero bueno, él nos contaba que en muchos lugares, y hay autores, y nos ha mostrado él algunos libros, donde los autores lo caracterizan al plano tal cual como lo estás comentando vos, como lo hacen en el servicio de ahí donde estás trabajando vos. Claro, Pero bueno, son una cosa de la consideración anatómica, que la anatomía es la anatomía, y otra cosa visualmente cómo vos lo podés considerar, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí, obviamente Así siempre que he charlado con el médico para ver cómo él lo quiere planificar y cómo lo quiere nombrar, pero sí, anatómicamente se entiende que son al de revés. todas maneras, Agustín, me parece que la planificación no varía, lo que varía es el nombre que vos le das, nada más. No, por supuesto, a eso me refiero el nombre, por eso entiendo que anatómicamente en general esa rodaja es un coronal, pero bueno, se le cambió el nombre nada más de axial por comodidad. Claro, a los efectos visuales, digamos, Claro, para que no se preste, porque también hay que ver que vos le estés hablando de un coronal, vos, por ejemplo, al traumatólogo. El traumatólogo viejo la tiene clara, pero el recién recibido en una de esas vos le hablas del axial, y viene viendo un axial de rodilla, viene viendo un axial de codo, un axial de hombro, y de golpe vos le mostrás lo que sería visualmente la axial de pie y le decís coronal. Vos decís, este le erró, se equivocaron en el informe.
Claro. ¿Me entendés? Entonces, sí, puede ser que lo informen así, y la verdad que yo no me acuerdo en el servicio donde yo estaba cómo lo informaban, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, nosotros cuando lo damos bajo estas consideraciones y haciendo esta aclaración que vos estás haciendo ahora, se mención, ¿no? Que Claro. bueno, que no lo habíamos hecho. ¿Me dijiste que tenías dos aclaraciones o era esa nomás? Sí, no, la otra, por dar un ejemplo de un estudio musculoesquelético generalmente, no todos, pero por ahí donde yo trabajo también, el médico trabaja solamente con densidad protónica FATSAT en los 3 planos, supongámosle Sí, un codo. Entonces él anatómicamente ahí ve si hay alguna, obviamente, si no hay ninguna patología, termina el protocolo con los 3 planos en DP FATSAT y un DP común, mira vos, que es más anatómico. mira vos. Y obviamente, si nosotros vemos en el caso del pie un neuroma, ahí sí tiramos un axial T1 con cortes finos. ¿Esto me estás diciendo músculo esquelético en general? Músculo esquelético en general. Por eso me refiero a que, obviamente, si en muñeca vemos una fractura, no, ahí se tira un T1, obviamente, porque se ve mucho mejor el trazo de fractura, o un neuroma de Morton se lo trae con un axial T1 y T2. Claro, Pero en general, si es normal el estudio, trabajan con la densidad eh, de protones más FASAT claro, y, los 3 planos en FATSAT y un y plano anatómico, un plano de P común, sin claro, FATSAT, que digamos. sería más parecido a lo que un T1, digamos. Nada Claro, y más en que, general, bueno, otra cosa, viste que perdón, yo, otra cosa que también se puede hacer, sí, los 3 planos en Dixon. bueno, Entonces claro, tenés en porque ahí 9 minutos, trabaja con la tiramos seis diferencia de secuencias. Digamos. precesión de la grasa y el agua. Claro, entonces en 9 minutos tenemos 6 secuencias, porque tenemos los 3 planos en Dixon Claro, y porque si es normal, por ahí La ya lo Dixon maneja. es una aplicación que vos le haces una reconstrucción posterior, ¿no? Esa en realidad O te la hace automáticamente. se la programa automáticamente. Se puede hacer Claro. de las dos formas, pero esa automáticamente ya nos hace la sumatoria de grasa y de agua, entonces Claro, ya porque queda vos directamente. tenés la posibilidad con la Dixon de saturar el agua sola, de saturar la grasa sola, de saturar los dos o de no saturar ninguno. Claro, en O sea, abdomen en general sí salen las 4 secuencias. Sale la secuencia de agua, la secuencia de grasa y después la sumatoria de las dos que te hace el FATSAT y claro, después la común, digamos. Pero exactamente. bueno, por una cuestión de ahorrar tiempo, por ahí en 9 minutos ya está terminado un estudio con 6 secuencias. Bueno, A mira, menos que tengan una patología, obviamente, que se le necesite un T1, un T2 o lo que sea. respecto de osteoarticular o músculo esquelético, como me decías vos recién, viste que yo cuando comencé hice la aclaración que en el servicio nuestro, que era un equipo de bajo campo, no teníamos ninguna de este tipo de secuencias Dixon ni nada. Sí, Lo más parecido a la Dixon que teníamos era trabajar con una eco de gradiente en fase y fuera de fase. Viste claro, que tampoco era una supresión grasa, pero bueno. Eh, Trabajábamos con eso, pero a él le encantaba y aunque le bajaba un poquito la relación señal-ruido, porque era un poquito más ruidosa, le encantaba trabajar con densidad de protones. Fíjate cuando yo les mostré el videíto ese recién de cómo lo que levantábamos no era un T1, sino era un EDP, con una claro. matriz más alta, ¿no? Por eso es que se nos bajaba un poquito la calidad de la señal, ¿sí? Así que, bueno, me encantó la aclaración, Agustín. Bueno, Aprendemos todos los días, ¿eh? Sobre listo, todo a gracias. veces cuando yo, por ejemplo, tengo mucho más experiencia en equipos de bajo campo que de alto campo. He trabajado en General Electric 1.5, perdón, de 0.7, que es un campo intermedio, digamos. Ya enfría con helio, pero es un campo intermedio. Claro. Este, pero bueno, tengo la experiencia más marcada la tengo en bajo campo. Así que por ahí hay un montón de secuencias nuevas bueno, que por ahí uno sí las escucha, pero no las trabajo, no las he trabajado, ¿viste? Claro, no, en Eh, general, obviamente la aclaración era para que, como dice usted, lo dijo varias veces en la clase, de que por ahí hay médicos que tienen diferentes criterios, no solamente ese protocolo que usted está y mostrando en clase, fíjate lo que vos me sino estás que, diciendo, nada que ver con los protocolos que estamos hablando, de osteoarticular, de músculo esquelético. claro, sí, sí, por eso me llamaba la Claro, atención. Obviamente, yo trabajé en 2 lugares acá y otro médico al mismo tiempo donde yo trabajaba en otro y ese médico sí me pedía, no, los 3 planos en T1 o un T2 en rodilla coronal, que en el otro me dice que no le servía, no le aportaba nada, digamos. claro,
claro. Entonces, Sí, 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 cada sí. uno tiene su criterio. Exactamente. Por eso generalmente es muy difícil hablar de todos ¿cómo se dicen? Si tuviéramos que decir los protocolos de cada uno es muy complicado. Entonces uno da un protocolo donde vos, si nadie te dice nada, vas, te sentás y lo haces y está bien, pero Claro, después te tenés que adaptar a lo que cada jefe de servicio te pide. así es. Exacto. Bueno, te agradezco. Bueno, Recién, bueno, ahora me bajó la mano, pero me había levantado. Kevin, me parece que habías levantado la mano, ¿puede ser? Para hacer alguna pregunta. Bueno, me bajó la mano y ahora no me acuerdo quién es que me había preguntado. Bueno, cualquier cosita, en una de esas se le aclaró la pregunta después de lo que estuvimos charlando. Bueno, vamos a ver algunos estudios, lo que les voy a mostrar son algunos estudios de un 0.7, Eh, que es un equipo de General Electric súper conductivo, por ahí no tiene buena calidad de imagen, pero es un equipo intermedio, digamos por decirlo de alguna manera. Así que les voy a ir mostrando, no sé qué quieren que empecemos viendo con cerebro, ¿les parece? O no sé qué otro estudio quieren ver. Sí, cerebro, está bien, empezamos por ahí. Bien, perfecto. Esto acuérdense que cuando hablamos de cerebro, hablábamos un poco de las diferenciaciones de lo que era sustancia gris y sustancia blanca. Esos tipos de diferenciaciones también van a depender mucho de las intensidades de campo magnético, ¿no? A veces con un equipo, por ejemplo, de bajo campo 0.23 en un T1 no tienen demasiada diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, pero si yo les muestro un equipo de 1.5, sí van a ver que está bastante bien marcada lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. De todas maneras, cambia en relación a las intensidades de señal lo que es un T1 y un T2, ¿no? Sobre todo esto que vamos a ver ahora como diferenciación, tiene que ver para que ustedes puedan, en esto de que generalmente uno cuando mira todo lo que brilla dice que es T2 y todo lo que en líquidos, ¿no? Y todo lo que no brilla es T1. Bueno, esto nos va, no sé si alcanza a ver bien ahí. Sí, profe. Esto, bueno, yo les pongo algunas imagencitas acá, más o menos estamos en un corte al lado cerca de lo que son, todo lo que son los núcleos de la base. Después yo se los puedo ir magnificando. Sin duda que esto es un cerebro bastante patológico. Pero bueno, sobre todo para los que no hacen resonancia, ¿sí? Que son vos, Agustín, la tenés más clara y no sé si hay alguien más que haga resonancia, la va a tener más clara en cuanto a la interpretación de imágenes. Pero para quienes no hacen resonancia, si se animan a ir viendo, bueno, los planos y potenciaciones, los planos acá son mucho más fácil, creo que todos se dan cuenta más o menos qué planos ustedes piensan, a ver si les puedo poner un poquito más de imágenes, a ver si hay más. Sí, tenemos más. Ahí le puse más imágenes. Bueno, ¿alguien me puede decir qué planos estamos visualizando ahí? La primera fila axiales, Bien, parte inferior un coronal, sagital y axial. perfecto, excelente. ¿Y las potenciaciones?
recuerden cuando vimos cerebro, que habíamos hablado a los efectos de que no sufran confusiones, porque bueno, yo por ahí cuento un poco también lo que me pasó a mí cuando empecé a hacer resonancia, ¿no? Que creo que a todos nos pasa un poco. Que uno dice, no, el T2, el líquido se ve hiperintenso y en T1 se ve hipointenso. Y a partir de ahí, lo primero que se nos viene a la cabeza es que cuando vemos líquido negro, decimos que es un T1 y no necesariamente a veces un T1. ¿Sí? Por eso es que al final, a la finalización de cuando vimos el protocolo de cerebro, pusimos varias imagencitas y fuimos aclarando un poco en qué tenían que prestar atención, porque, por ejemplo, en el examen puede haber una pregunta de estas, ¿no? Que yo les ponga una imagen y le diga que después, dentro de las 5 respuestas que va a tener esa pregunta, va a estar, qué sé yo, va a estar el T2, va a estar el FLAIR, va a estar el T1, va a estar, no sé, una DP o... En DP generalmente no estamos usando en el examen, así que quédense tranquilos. Pero puede haber un T2, un T1, un FLAIR, ¿sí? Un eco de gradiente. Entonces, de acuerdo a cada secuencia que generalmente usamos en cada protocolo, ¿no? Pero no sé si más o menos ustedes, por ejemplo, la primera imagen, bueno, si ustedes observan, en cada imagen hay está ya catalogada qué tipo de secuencia es. Si ustedes leen los datos, va a estar, pero traten de no leer ese dato para ver si ustedes mismos lo pueden sacar que les va a servir para el examen, ¿sí? Ahí agregué una imagencita más. ¿Qué imagen? A ver, vamos a ir haciéndolo así, vamos a ir magnificando. ¿Qué potenciación creen ustedes que es esta? Tengan en cuenta que en este caso, yo porque ya los tengo guardado, esto que ustedes ven con hiperintensidad es patológico, ¿no? Este es un paciente con una encefalitis, ¿sí? Si estamos hablando de encefalitis, estamos hablando de inflamación, por consiguiente, estamos hablando de un realce de todo el tejido que produce edema. Un T2. Bueno, exactamente. Exactamente. Esto estamos viendo, si ustedes alcanzan a ver, todo esto que vemos acá es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y se ve con hiperintensidad de señal. Lo que vemos acá, que más allá del edema que tiene por la encefalitis, es lo que corresponde a sustancia blanca, ¿sí? Que la sustancia blanca es central. Y la sustancia gris, que es esta que tenemos más externa, todo esto que ven externo, lo que ven al medio con líquido cefalorraquídeo es parte de las circunvoluciones cerebrales. Pero todo esto más hipointenso que ven acá es parte de, bueno, esas mismas circunvoluciones que corresponde a sustancia gris. Entonces, en un T2, ustedes van a ver que lo que es sustancia gris se ve hipointenso y lo que es sustancia blanca, independientemente que acá está hiper, porque hay una encefalitis, se ve iso a hiperintenso, ¿sí? Se ve más hiperintenso que lo que es la intensidad de la sustancia gris, ¿sí? Acuérdense que en cerebro, a diferencia de cordón medular, la blanca es central y la gris es periférica, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen que es un T2, pero hay otra secuencia de pulso que si nosotros visualizamos, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo hiperintenso acá, hay otra secuencia de pulso que también el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso. Y también la sustancia gris y la sustancia blanca se ve en las mismas condiciones que yo veo el T2. Entonces, ¿me puedo confundir? Y sí, quizás me pueda confundir. ¿Sí? Por eso, ¿qué otro parámetro yo me tendría que fijar para confirmar definitivamente que se trata de un T2? ¿Qué dicen ustedes? La parte ósea.
No. La grasa. Exactamente. Exactamente. Es la grasa. Fíjense que si yo hiciera un estir, ¿sí? Yo esta parte de la grasa que estamos viendo por afuera de la calota, esto que es todo cuero cabelludo, podríamos decir de alguna manera, con un estir lo suprime, se vería hipointenso, se vería todo más negro, ¿sí? Entonces, todo lo demás lo vería muy similar, varía un poco la intensidad del parénquima, ¿por qué? Porque los tiempos de repetición y tiempo de eco no son los mismos que yo utilizo en un TI2, tienen una variabilidad, pero siempre son largos, ¿sí? En este caso los estir. Después podemos usar nosotros un T2 con un FATSAT para suprimir la grasa, entonces va a ser casi perfectamente igual, pero con la supresión de la grasa. Entonces, cuando nosotros vamos a ver un cerebro y veo hiperintensidad de señal de los líquidos, lo primero que se me va a venir que es un T2, y está bien. Pero después, acuérdense siempre, antes de confirmar que es un T2, de ver la grasa, busquen el tejido graso. Si el tejido graso se ve, es un T2. Si el tejido graso no se ve, estamos en presencia de un STIR, ¿sí? Bien. Ahora les voy a mostrar esto. Este es bastante parecido al anterior, ¿o no? ¿Qué secuencia de pulso sería para ustedes esta? Flare. Bueno. ¿Flare porque lo leíste o Flare porque te diste cuenta? La verdad. Si ustedes observan, y lo vamos a hacer comparativo, entre un Flare y un T2, ¿sí? Fíjense que yo decía, el T2 tiene hiperintensidad de señal en el líquido cefalorraquídeo. El Flare tiene la particularidad de suprimir los líquidos. Así como el STIR no suprime las grasas, el Flare no suprime los líquidos. Entonces, al hacer la supresión de los líquidos, yo veo el líquido hipointenso. Entonces ya descarto que sea un T2, ¿sí? Vamos por ese lado. Vamos ahora a compararlo, perdón. Vamos a compararlo con un T1, ¿sí? Bueno, en este no tengo demasiada visibilidad de diferencia de sustancia gris y sustancia blanca, pero bueno, ahí se ve, ahí se alcanza a ver un poquitito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta, ustedes me dicen que es un Flare, pero yo digo, y no podrá ser un T1 porque el líquido se ve hipointenso, ¿sí? Entonces ahí lo que yo siempre les digo que tienen que prestar atención es la diferencia de contraste. ¿Por qué? Porque la sustancia gris y la sustancia blanca es similar a la del T2, ¿sí? La sustancia blanca, independientemente que en esta secuencia de pulso tiene encefalitis, es iso a hipointensa. Y la sustancia gris lateral es más hipointensa. En el T1 es al revés. Fíjense, la sustancia blanca, donde lo vamos a ver acá, por ejemplo, esta partecita de acá, que se ve ahí un poquito mejor, o un poquito acá en los núcleos de la base. Ahí se ve un poquitito mejor. Fíjense, todo esto ahí, un pedacito. Bueno, es hiperintensa. Perdón, es hipointensa. Es hipointensa. Y es más hiper la región superficial. O sea, hace contraste, es al revés, es la inversa de la sustancia gris, de los valores de sustancia gris y sustancia blanca que me muestra un Flare, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que el líquido cefalorraquídeo es hipointenso, lo primero que pueden llegar a decir ustedes es un T1. Bueno, si recuerden esto, que en el examen, estos valores de acá arriba, estos datos de acá arriba de que es un T1 o que es un Flare, no los van a tener, ¿sí? Van a tener la imagen pelada, sola. Entonces tienen que mirar eso, tienen que prestar atención en eso, ¿sí? Bueno, esto es un coronal potenciado en líquidos. T2. Exactamente, potenciado en T2. Perfecto.
Este, un axial. Sagital T1. Bien, sagital T1. Bien, bien la corrección. No, a ver, que les quede claro, no lo tiré a propósito, me confundí yo. Dije axial, no sé por qué dije axial. Sagital T1. Respecto de las anatomías, porque recuerden que también en el examen puede haber algunas imágenes con anatomía. La anatomía va a ser grosera, no va a ser, ¿cómo se llama? Fina, no vamos a ir a lo fino, va a ser una anatomía grosera. Ustedes son todos profesionales, ya son todos técnicos que están buscando la licenciatura, el 90% yo creo que están trabajando y el 90% conoce la anatomía, si no, no estaría trabajando, ¿sí? Así que vamos a hacer solamente algunas menciones por imagen, en una de esas de 3 o 4 o 5, generalmente 4 al mínimo, de estructuras anatómicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, qué sé yo, podemos marcar esto que vemos acá, cuarto ventrículo, cerebelo, cuerpo calloso, tálamo, bulbo, protuberancia, hipófisis. Esto que vemos acá, ¿alguien se anima a decirlo? Que lo vimos cuando vimos cerebro. El quiasma óptico. Exactamente, el quiasma óptico, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo algunas estructuras que son de amplio conocimiento para ustedes. O sea, no vamos a ir a lo fino como para que yo hoy les diga, che, agarren el libro de anatomía, la Target o el Testig y se ponen a estudiar anatomía. Se entiende, ¿no? Así que bueno, esto es un poquito lo que vamos a ir viendo. Fíjense cómo en estas imagencitas, no sé si en esta se ve mucho mejor, que es un flare, los núcleos de la base. Lo que es parte de la cabeza del núcleo caudado, la cápsula, el tálamo, ¿sí? Bueno, los ventrículos laterales, las cisuras de Silvio, tercer ventrículo, ¿sí? Cuernos posteriores de los ventrículos laterales. Bueno, más o menos esto que también es, que vemos acá es parte de lo que es el quiasma óptico, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Algo que quieran ver diferente de cerebro? Vamos a ver si les puedo levantar alguna otra que sea un estudio más normal, que no tenga tanta patología. Ahí haciendo, perdón, profe, haciendo trampa ahí viendo los valores del flare, por ejemplo. Sí. Ahora justo ahí acaba de decir que va a mostrar alguna imagen por ahí normal, si es que tiene. Veía, por ejemplo, el TR y el tiempo de eco. Sí. Estaba creo que en 5000 y algo y 150 o 1500, no sé cómo estaba ahí el tiempo de eco y el TR. Sí. Por ahí nosotros también en el trabajo ahí tenemos dos médicos que hacen neuro y hay uno que le gusta el flare potenciado en T1 y a otro le gusta el flare potenciado en T2. Ah, mira vos. Bueno, te cuento que en el caso no siempre se puede hacer, pero en el caso de este equipo, porque viste que también el STIR lo podían potenciar en T1 y T2, aunque sea una secuencia, porque nosotros, por ejemplo, podíamos hacer un T1 y T2 con un FATSAT, pero hay mucha gente que hace el mismo STIR, potenciado en T1 y potenciado en T2, porque los equipos le permiten modificar los tiempos, tiempo de eco y tiempo de repetición. Claro. Normalmente nosotros ahí no podemos, fíjate acá, esto es lo que decías vos, mirá, si yo te muestro el flare, en este caso acá, sí. Él tiene los valores que decías vos, un tiempo de repetición y tiempo de eco que son, digamos, elevados. Lo que no me está mostrando acá, no lo estoy el tiempo de viendo, inversión, es el tiempo de inversión.
Claro, pero me parece que ahí, por ejemplo, está más potenciado, creo que en T2, por el valor, y En justamente hay un médico, por ejemplo, esas lesiones periventriculares, que por ahí en un flare estas, potenciado en T1 no se lo llega a ver. Sí, esta es hiperintensa. sí, por ahí Sí. en un flare T1 a veces no se llegan No a las ves ver. porque las ves con una isointensidad parecida al tejido, al parénquima, digamos. Claro, pero bueno, como dice usted, no se puede ver el tiempo de inversión como para ver si es No, alto o acá no, no porque lo por veo, ahí, pero ¿sabe qué tiene que ver un poco también, Agustín? Me parece el tema de que, viste, cuando vos manejás el tiempo de inversión, te da un mínimo y un máximo de tiempo de inversión, la secuencia de claro, pulso. Y esa es la variabilidad que a veces tenemos, que cuando vimos la primera parte lo comenté. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, nosotros, estoy hablando no de estos superconductivos, sino de un equipo de bajo campo. Nosotros trabajamos los tiempos de inversión. Si yo trabajaba con un tiempo de inversión alto, por ejemplo, en la secuencia de un 0.23 me iba de 80 a 110, el máximo. Cuando vos sabés que los superconductivos van mucho más arriba de 110 en milisegundos, claro, ¿sí? sí. Te llegan a, no sé en ustedes, pero te llegan hasta 130 inclusive. Entonces nosotros trabajamos, si yo quería saturar demasiado la grasa, me iba a 110. ¿Sí? Saturaba muy bien la grasa, pero me tiraba demasiado artefacto. Me salió un estudio con menos relación señal, la relación señal-ruido más baja y con más ruido, ¿no? Ahora, si yo quería sacar una imagen con una saturación mediana y una buena calidad de imagen, generalmente lo bajaba al mínimo que me permitía, pero no tenía una saturación completa. Y Claro, eso ahí, me parece que también, si vos te fijas en las imágenes, tiene una relación directa de cómo ves el parénquima. Porque el parénquima también lo podés ver en un flare más parecido a un T1 o más parecido a un T2, de acuerdo al tiempo de inversión que trabajes. Yo no claro. sé si realmente que uno por ahí dice, te pregunto porque yo no lo trabajé nunca y te lo pregunto a vos por lo que vos trabajás en el equipo donde estás. Yo no sé si que le llamen T1 o le llamen T2 a un flare o a un STIR, porque eso también lo he escuchado, es porque trabajas con menos o mayor saturación, lo que hace que vos puedas visualizar, o es por la modificación de los tiempos de repetición y tiempo de eco que por ahí te lo permite. Por ahí, ahí logré ver en el flare, por ejemplo, que acaba de mostrar, o en el anterior, que tengo un tiempo de repetición de 5700. En el que nosotros trabajamos, por ejemplo, hay uno potenciado en T2, un flare potenciado en T2 que tiene un TR de 10.000. O sea que sí se pues, logra modificar eso y de acuerdo a eso me parece que habilita un tiempo de inversión mayor. Entonces ahí es como que ya se Está potencia un bien, poco más. ahí lo podés potenciar más. Claro. Y lo que ustedes trabajan como, perdón a todo el grupo porque me puse a charlar con Agustín, pero bueno, yo creo que nos va a servir un poco a todos también, ¿no? Lo que ustedes trabajan como flare potenciado en T1, trabajás, porque para eso tenés que trabajar con tiempo de repetición dentro de los 600 milisegundos y tiempo de eco dentro de los 20, 24 milisegundos. En realidad, sí, el flare T1 no tiene valores estándar de lo que fue es un T1 normal, ahí como está nombrando, con tiempo de eco Bien, de repetición tan corto. Sí son más largos, pero no tanto, obviamente, pero como un no T2. como la potenciación T2, digamos. Claro, Bien, pero sí, con un tiempo de inversión también menor. Eso es lo que no lograba ver acá, que estaba claro. tratando de Sí, buscarlo. acá no te da el dato del tiempo de Sí, sí, inversión. sí. El equipo de bajo campo Pero, sí te ponía el dato del TI y te daba el valor en milisegundos, así como te ponía claro. TR, TE y abajo te ponía el TI. Sí, hay un 0.23 que están nombrando, que no sé si es el. Yo trabajé con un Marconi Picker también, que Ah, ahí me acuerdo que modificaba todo eso, pero como dice usted, no se lograba saturar más de 120, creo que era el máximo, claro, por ejemplo, que sí, tenía. sí, tiene Eh, saturaciones bajas. Sí. claro.
Pero bueno, era una acotación de eso, que por ahí No, tenemos está dos bueno, médicos está que bueno uno le porque, gusta, a uno le bueno, gusta por T1 y al otro T2, digamos. por ahí le pido disculpas a todo el grupo en general porque por ahí hablamos más rápido con quien hace resonancia porque entendemos un poco más del tema y ustedes un poco como que se quedan mirando, ¿sí? Pero en definitiva, como para que más o menos lo entiendan, lo que estamos hablando es que hay ciertos equipos que les permiten hacer mayor o menor cantidad de saturaciones de acuerdo a las intensidades de gradiente de campo magnético, que permite que puedan modificar los tiempos de repetición, tiempo de eco y los tiempos de inversión de la secuencia de pulso, que era todos estos datos que cuando hoy yo les mostraba un videito que levantábamos una secuencia de pulso, bueno, ustedes van modificando y van tocando para que puedan modificar la imagen final, ¿no? Así que, y viene en relación directa a que, bueno, lo que decía Agustín recién, es que todos estos datos en el examen no lo van a tener, ¿sí? Estos datos de que hablamos que por ahí pueden tener una supresión, un STIR potenciado en T2 o un STIR potenciado en T1, perdón, un FLARE potenciado en T2 o potenciado en T1, bueno, no lo van a tener a eso. De todas maneras, me parece, y corregime si no, Agustín, que más allá de las potenciaciones que puedan tener en T1 o en T2, la diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca como para correlacionarlo con un T1 al FLARE va a seguir siendo la misma, ¿sí? Les puede dar una visual digamos, muy similar al T1, pero los cambios de la sustancia gris y la sustancia blanca va a seguir siendo similar como si de base fuera una potenciación T2, ¿sí? No tan marcada, quizás por eso más similar a lo que es un T1, ¿no? Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, le ha quedado alguna duda. Esta conversación extra les presentó más duda todavía. ¿Quieren preguntar algo? Si no, podemos pasar a ver algún otro estudio. Bueno, ¿qué otro estudio quieren que levantemos? ¿Qué quieren ver? ¿Qué pueden ver? Bueno, ¿no quieren ver más nada? Articulación, profe. Bien, miembro inferior, miembro superior. Hombro o rodilla. Bueno, ya tengo acá abierto algo. Vamos a ir viendo una rodilla, ¿les parece? Bueno. Ahí les muestro, ¿eh? Paso acá. Paso. Bueno, ahí les estoy compartiendo una resonancia magnética de rodilla. Está muy chiquitita, pero ahora se las voy a ir magnificando. Eso, bueno, primero veamos en general así los planos, ¿sí? ¿Alguien se anima con el tema de planos? Es muy simple esto. Los tres planos de arriba, la primera línea. Sagital. Bien, de la segunda línea, los dos primeros son Coronal. coronal, el tercero Axial. Axial. y el último de la última línea. Sagital. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver qué potenciación es esta para ustedes.
recuerden que es uno de los parámetros que yo les decía, porque podemos decir, sí, el líquido hipointenso, pero hay veces que una articulación que no tiene líquido, o el líquido articular es muy, muy escaso, no logramos verlo. Entonces, tenemos otros parámetros, como por ejemplo el músculo, que es un parámetro que nos ayuda mucho a esto. ¿Qué pasa si el músculo lo vemos iso, intenso, gris? ¿Estamos en presencia de qué? T1. Perfecto. Vamos a esta imagencita que vemos acá. El músculo lo vemos más hipointenso y ya acá, fíjense que vemos una señal retropatelar de hiperintensidad de señal. Entonces, ¿qué podría ser esto? Músculo hipointenso. T2. Perfecto. Esta es un plano coronal, como habíamos dicho. El músculo también se ve hipointenso. Los líquidos se ven hiperintenso. No es parecido a un T2, pero hay algún grado de similitud. ¿Qué puede ser esto? Un STIR. Perfecto. Fíjense que no se ve grasa. La grasa en T1 y en T2 se ve hiperintensa, ¿sí? Y acá no la estamos visualizando. Si nosotros la comparamos con, por ejemplo, le voy a poner dos imagencitas para que ustedes la vean. ¿Sí? Comparamos esto, que es un coronal en T1, ¿sí? Con el flare, con el STIR, perdón, estamos viendo que toda la región, vamos a poner más o menos la misma imagen, todo esto que vemos hiperintensidad en T1, lo estamos viendo que está saturada totalmente. Si lo comparamos con un T2, no tengo un T2 coronal acá, pero bueno, la vamos a comparar también, ¿sí? Fíjense que toda la parte, el T2, toda esta parte hiperintensa, grasa de Hoffa, que nos da la hiperintensidad de la señal de la grasa, acá lo estamos viendo directamente. Fíjense, inclusive la grasa de Hoffa, que es esta partecita por debajo de la rótula que estamos visualizando, ¿sí? Esto que vemos acá está suprimida también. Y esta es la secuencia un poco diferente que yo les había dicho, ¿sí? Porque hasta ahora en ninguna secuencia de pulso, también porque no la habíamos visto a la secuencia, les mostraba el tejido con hiperintensidad de señal, el músculo, ¿sí? Hasta ahora veíamos que era iso y que era hipo, no vimos hiper. Pero a su vez la grasa se ve suprimida. ¿Se ubican más o menos qué puede ser? Es un eco-gradiente FATSAT. Exactamente. Vendría a ser un potenciado en T2, por eso vemos, porque un eco de gradiente potenciado en T1 vendría a ser un T2 estrella. Esto no lo dice la secuencia de pulso acá, pero sería un T2 estrella con un FATSAT. El T1, el eco de gradiente potenciado en T1, nos da una intensidad de señal del músculo gris, isointenso, pero ¿cómo se llama? En potenciado en T2 en T2 estrella nos da más hiperintensidad de señal, que es lo que estamos visualizando acá. Y después esta imagencita que nosotros vemos acá es que cuando hacemos rodilla, que yo les decía que generalmente tiramos, fíjense que son poquitas imágenes, no son como las otras, que es solamente para ver el seguimiento del ligamento cruzado anterior. En este caso, bueno, es un paciente por un control postquirúrgico, ¿no? Pero el ligamento cruzado anterior generalmente por la dirección
y por el espesor que tiene, normalmente lo vemos de cualquier forma. Fíjense que vemos inserción superior y la inferior, y lo vemos bien, pero el ligamento cruzado anterior a veces nos cuesta. Entonces tenemos que hacer, si ustedes ven comparativamente, la forma en que nosotros vamos viendo las otras estructuras anatómicas, vemos que los gradientes están totalmente cruzados, ¿no? Y bueno, este también normalmente se hace potenciado entre dos, por eso es que estamos visualizando el músculo hipointenso. ¿Les queda alguna duda de esto, chicos, más o menos, o más o menos se entiende? Profe, yo quería preguntar, Sí. en esa imagen que vimos de FATSAT y T2 estrella, ¿estaba bien? ¿Es así? ¿Se ve ¿Es de así? esa manera? Bien. Se ve exactamente. Porque Esa imagencita, decís vos. exacto, sí, porque Sí. quería saber si siempre va en conjunto las dos, o sea, T2 estrella más FATSAT, digamos. No, ¿O no? no van en conjunto. Claro, ahí está la duda. No, vos podés hacer un T2 estrella Ajá. solo, Bien, o porque el FATSAT es un gradiente extra, que es sí. como una aplicación que está dentro de la secuencia de pulso, que vos las podés activar o no. Ah, bien. ¿Sí? Entonces vos podés hacer un T1 más un FATSAT, vos podés hacer un T2 más un FATSAT, Ah, podés hacer un eco de gradiente en T1 más un FATSAT. Acordate que el T1 sí, o el T2 estrella dependía de el ángulo que le das al gradiente, si lo trabajás entre 0 y 30 o entre 30 y 90. Eso hacía que fuera T1, fuera T2, ¿te acordás? sí, Entonces, esto es como una aplicación que vos se la podés agregar o no a una secuencia de pulso. bien. ¿Sí? Entonces vos decís, no voy a hacer un STIR, porque el STIR de entrada ya te hace una supresión grasa. Claro, Vos cuando decís STIR, vos decís, hay supresión grasa. sí. ¿Sí? En cambio, cuando vos haces un T2, vos decís, bueno, no voy a hacer un STIR, pero quiero, por ejemplo, querés hacer un T1, ¿sí? Y después vas a inyectar medio de contraste. Pero resulta que cuando haces el T1, la grasa es hiperintensa. Sí. Entonces después decís, bueno, voy a hacer el T1 sin contraste, voy a hacer un T1 con contraste y después voy a hacer un T1 más FATSAT con contraste. Ah, bien. Y ahí tenés 3 diferenciaciones para poder trabajar. Claro. ¿Cómo reacciona? O sea, perdón, la reacción del contraste va a ser siempre la misma. Sí. Pero como a veces el brillo de la grasa no te va a tapar ciertas hiperintensidades que te puede dar el medio de contraste. ¿Sí? Está bien. Bueno, ahí está mi duda. Bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Quieren que pasemos, que veamos otra rodilla o pasamos a algún otro estudio? Estos chicos vayan pidiendo ustedes porque es lo que después vamos a ir visualizando, ¿no? Ah, recién me habían pedido hombro, perdón. Ahí vamos a poner un hombro. Bueno, ahí se lo estoy compartiendo. Vamos ahora a ver qué cantidad de imágenes tenemos. Ah. Ahí está. Bueno, ahí tenemos más o menos 6 imagencitas de un hombro. Este estudio se ha hecho con los tres coronales, un coronal en T1, en T2 y en STIR, y se ha hecho 2 sagitales en T1 y T2, y se ha hecho 2 axiales en T1 y T2 y un sagital en T2, ¿sí?
Eso es lo que tiene este protocolo de este estudio. Ahora, los planos de arriba, ¿qué planos serían para ustedes de la primera línea? Coronal. Perfecto. De la línea de abajo, el primero, Axial. el segundo, Sagital. perfecto, y el tercero. Axial. El sagital a veces lo pueden ver bastante cruzado y los desorienta un poquito porque depende de la angulación de los gradientes, ¿sí? Depende de la angulación que le han dado al gradiente y la posición del brazo que yo les decía que puede estar más separado o menos separado de lo que es el tronco, hace de que por ahí cambie y sea bastante variable el tema de la ubicación no va a quedar bien paradito, recto, como se lo suele ver en algunas imágenes, ¿sí? Respecto de, por ejemplo, la posibilidad de poderse confundir un coronal con una axial, se puede dar en algunas imágenes, por ejemplo, que nada que ver, pero bueno, uno está acostumbrado a que cuando ve el conito de lado con la bochita de lado, decimos que estamos en presencia de un axial, ¿ven? Como lo vemos acá y lo vemos allá. Es más o menos parecido. Si yo sigo moviendo las imágenes, me doy cuenta que no. Yo muevo las imágenes acá y siempre lo que es la cabeza humeral se va a ver de forma redondeada. En cambio acá se va a ir apareciendo lo que es el cuello del húmero, ¿sí? Pero si yo les pongo dos imagencitas así, uno más arriba, el otro, la ubicación son diferentes, puede que en una de esas simple vista, cuando recién están empezando a visualizar imágenes, se les pueda llegar a confundir un poco. Yo les voy contando un poco por lo que me suele pasar a mí en todos los años cuando voy dando clases, donde se presentan la mayor cantidad de los problemas, ¿no? Para aquellos que no han visto nunca resonancia magnética. Entonces, lo que yo siempre les digo es que ustedes tienen que buscar cuáles son los parámetros anatómicos que tienen alrededor para que no se les presente la confusión. Porque esta imagen es muy parecida a esta. Tiene una oblicuidad diferente, pero es muy parecida. Si yo se las muestro un poco magnificada, y capaz que se presta confusión, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que observar es que en un coronal, a mí me están viendo de frente ustedes, y yo voy a ver, por ejemplo, lo que es el supraespinoso, ¿sí? Lo voy a ver y lo voy a ir viendo en casi todas las imágenes, ¿sí? A medida que me voy viendo, lo veo en todas las imágenes al coronal, al supraespinoso. Lo que no va a pasar es en el axial. En el axial del supraespinoso lo veo arriba, ¿sí? Lo veo acá, fíjense. Pero después me aparece, acá veo el supraespinoso y veo toda la articulación en todas las imágenes. Acá no, cuando aparece la articulación, el supraespinoso ya no lo tengo más. ¿Se entiende? La otra, en una axial, el deltoides trabaja a forma de herradura, como lo visualizan ustedes. En cambio, en un coronal, no, llega a la inserción del acromion, ¿sí? La otra que también es importante, ustedes ven el acromion acá arriba y después no lo ven más en un axial. En un coronal lo están viendo continuamente, ¿sí? Entonces son parámetros que ustedes si se llegan a prestar a confusión, yo siempre les digo lo mismo, esto es a los efectos del examen, ¿no es cierto? Porque les muestro una sola imagen, porque acá ustedes, si tienen la posibilidad de moverse todas las imágenes, se van a dar cuenta en el acto de que estamos hablando de un coronal. Fíjense también la parte del campo pulmonar, cómo se ve en un coronal y en el axial es redondeado. No acá tiene la forma del pulmón realmente como corresponde y en este lo vemos redondeado, no tiene nada que ver. Pero bueno, cuando uno pone una imagen, yo les pongo esta imagen así, les pongo esta imagen así, les pongo es axial o coronal y bueno, por ahí se puede prestar la confusión, ¿sí? Eso es para cuando todavía no está el ojo un poco afinado, que recién estamos comenzando los primeros pasos en la disciplina de resonancia magnética, ¿sí? ¿Se entiende? Pero es nada más que eso. No sé si quieren, bueno, esta otra que estamos viendo acá es un STIR, y fíjense una cosa que es
que es lo que yo siempre les digo, que más allá de lo que es la supresión de la grasa, el STIR, ¿cuál es la otra función que tiene, digamos? La de realzar los líquidos, ¿sí? Entonces, yo les muestro el TT2 y fíjense que, no sé si ustedes, yo les voy a ir pasando, ustedes vayan viendo más o menos a la altura de lo que es la parte centrada en lo que es la articulación, ¿sí? Es decir, vamos a ir a lo que es la parte del deltoide, cabeza humeral, los glenum, ¿sí? Y lo que es el acromio clavicular, ¿sí? Lo que es la articulación o lo que es el acromio. ¿Ven? Ahí está la articulación. Esta es parte de la clavícula y esto es parte del acromio. Bueno, no sé si ustedes ven algo diferente. A ver. Algo que les llame la atención. Ahí se ve líquido en esa imagen. Esto. Sí. Pero hay algo que es más importante que eso. La cabeza humeral. No tanto. Porque esto me parece que es... Mirá, ya les voy a mostrar los dos para que ustedes... Mirá, yo les muestro esa imagen. ¿Sí? Esto que vos decías recién, Agustín, habías hablado, ¿no es cierto? ¿Es líquido? Sí, sin duda. O sea que ahí está a la altura del labrum superior. Pero fíjense, la señal, esa imagencita es la misma. ¿Sí? Del acromion. Acá parece que está normal. Tiene la misma intensidad de señal que la cabeza humeral. Sin embargo, en el STIR, fíjense cómo está edematizado. ¿Lo alcanzan a visualizar? Sí. Bueno, eso entonces el STIR a veces, la función que cumple no es solamente en la saturación de la grasa, sino también que nos realza, al sacarnos los brillos de la grasa, nos hace un realce más marcado de lo que vendría a ser los líquidos, los edemas, ¿sí? Entonces acá en el T2, lo que nosotros nos da la impresión de que está todo bien, cuando hacemos el STIR, vemos que independientemente del líquido que decías vos recién ahí, Agustín, vemos que hay una hiperintensidad de señal en el hueso. Eso significa que es un hueso que está edematizado. Habría que ver si ese edema se produjo porque hay un pequeño arrancamiento en una de esas de la inserción del tendón del deltoides, posiblemente puede ser. ¿Sí? Después tenemos, fíjense, ahí, acá en la línea articular también hay un poquito de hiperintensidad de señal. No sé si le alcanzan a ver, que también puede corresponder a un poquito de tejido inflamatorio. Miren cómo se ve ahí. ¿Sí? Porque esto es tejido graso. ¿Sí? Y miren, acá hay tejido inflamatorio, La grasa está suprimida y sin embargo hay hiperintensidad de señal. Que eso nos está indicando la presencia de tejido inflamatorio, Fíjense ahí donde está la articulación, posiblemente hay una luxación de la articulación acromioclavicular, que acá no me la marca con demasiado líquido, pero acá me está marcando el acromion y parte de la clavícula con hiperintensidad de señal. Bueno, esto más o menos lo que es hombro. Más o menos le van agarrando la mano. Bueno, es medio complicado viendo un par de estudios nada más. ¿Qué otro estudio quieren que podamos ver? A ver. Columna. Bueno, vamos a columna. Vamos a ver en el lumbo sacra.
Bueno, este es uno de los estudios más simples. Y más rápido. Bueno, generalmente esto tienen, si ustedes lo están visualizando, tienen dos, bueno, las primeras dos imágenes de arriba son sagitales, igual que la primera de la segunda línea, un coronal y un axial al último, ¿no? Esto que estamos acá es una potenciación. T1 o T2. T2. T2, exactamente, T2. Fíjense que el líquido cefalorraquídeo, el cordón medular llega más o menos hasta L1, llega hasta L1, acá tenemos L1, 2, 3, 4, 5, llega hasta L1 y a partir de ahí comienza todo lo que es la cola de caballo. Los discos intervertebrales, fíjense las señales que tienen los discos. Esto podríamos decir que son discos relativamente sanos, tienen muy buena calidad e intensidad de señal, y con un disco, digamos, periférico hipointenso, pero fíjense la señal de L1 y L12, que ha perdido intensidad de señal ese disco, lo mismo que L4, L5, L5, C1. Fíjense que la intensidad de señal del disco ya se perdió. Y hay una leve protrusión a hernia de disco, no sé si la alcanzan a ver, entre L5 y C1. ¿Sí? Ven cómo se ve inclusive el ligamento longitudinal posterior un poquito bombado acá, que está siendo empujado un poquito por el disco. Y es un poco lateralizado. ¿No trajiste pan? ¿Sí? No se le alcanzan a ver. Pero todavía eso que se ve ahí es el agujero de conjunción, y esa hipointensidad que ven ahí es la salida del nervio por el agujero de conjunción, ¿sí? Generalmente los nervios salen por debajo de lo que es el pedículo de la vértebra suprayacente. Entonces, a veces el disco, cuando sale hacia atrás, toca esa raíz nerviosa y eso es lo que produce la molestia o el dolor, ¿no? Bueno, esta es una imagen, dijimos, potenciada en T2. Esta que vemos acá es potenciada en T1, ¿sí? Acá por ahí podemos ver un poquito mejor lo que es el ligamento posterior, pero no vamos a ver con la misma intensidad de señal que lo vemos en un T2 por el contraste que nos da el líquido de cefalorraquídeo, ¿sí? Sobre la hernia de disco. Este que estamos viendo acá es un STIR, pero fíjense, a diferencia de las imágenes que veíamos en hombro, por ejemplo, no tiene la misma saturación de la grasa. La saturación de la grasa es diferente. Y como... Profe, sí, te escucho. hay una compañera que tiene el parlante prendido y se escucha re mal. A ver, ahí me fijo, dame un segundito. Clara, ahí. No, Clara, preguntaste vos. Ahí está, ya lo han cerrado, se ve. Perdón, ahí está. Entonces decíamos que a veces el tema de la saturación de la grasa, que lo saturamos más, lo saturamos menos, hace que la grasa, bueno, se ve igualmente saturada, pero no se ve con la misma saturación que lo veíamos hoy en el hombro, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo esta imagen con la imagen potenciada en T2, vamos a ver que hay una clara saturación de la señal, ¿sí? Fíjense cómo se debería ver
la grasa con hiperintensidad y sin embargo la estamos viendo bastante apagada. Eso significa que hay una saturación, aunque no sea saturación total. Pero eso también va a depender de los tiempos de inversión que estemos utilizando, ¿no? De todas maneras, también, como yo les decía, que al saturar la grasa realza todo lo que es líquido y la composición que tiene el disco intervertebral hace que sea hiperintenso, tanto potenciado en T1 como en T2, más hiperintenso potenciado en T2. Se nota que es un disco dañado, un disco deshidratado, tanto lo que es L4, L5, L5, C1, como D12, L1, ¿sí? No sé si ustedes le alcanzan a ver ahí. Bueno, el coronal normalmente se lo utiliza más para ver las formas, digamos, bueno, acá atrás estamos viendo un poquito lo que es el cordón, lo que es la salida en forma coronal, la salida hacia los agujeros de lo que es la salida de las raíces nerviosas. No sé si alcanzan a ver, fíjense esto también, ahí están las salidas, esos pequeños hilos isointensos que ustedes ven, son parte de la salida del cordón medular de las raíces nerviosas, ¿sí? Igual que esto acá, que ya son también lo mismo. Pero más allá de ver eso, también se lo utiliza para ver si hay algún grado de escoliosis. Bueno, esto que vemos acá son los psoas, la parte renal. Y vamos a ver por último un axial. Este es un axial potenciado en T2, ¿sí? Donde en este caso estamos visualizando parte del disco intervertebral, no es cuerpo, ¿sí? Pero bueno, si ustedes lo marcan como cuerpo, vamos a ponerle que está bien, pero es el disco intervertebral porque justamente es eso lo que estamos buscando, ¿no? Para ver si hay señales, bueno, esto es ya entre D12 y L1, y ahí vamos bajando, fíjense, esto sí ya es cuerpo, pero lo que se ve más oscuro es disco, ¿sí? Normalmente los cuerpos vertebrales, fíjense que, bueno, fíjense que es un disco sano porque tenemos hiperintensidad de señal en su centro y el anillo fibroso hipointenso en su periferia. Y fíjense que siempre la parte posterior tiene que tener un pequeño abombamiento, que eso es la forma que tiene el canal medular. ¿Sí? Seguimos un poquito más abajo, seguimos los mismos. Bueno, acá ya fíjense que estamos en la parte alta todavía, estamos viendo vesícula. Pero sigue la forma. Acá ya estamos al revés, está bombado un poquitito. Fíjense, eso es salida de raíz nerviosa. Miren la raíz cómo hace, por el agujero de conjunción. Acá ya tenemos un abombamiento que es esa pequeña protrusión a hernia discal que les hablaba. Fíjense cómo ya está metida para lo que es el canal medular. Pero el foramen, que es el agujero de conjunción, todavía está libre, o levemente está más ocupado del lado izquierdo que del lado derecho. No sé si alcanzan a ver. Esto que ven acá son las apófisis articulares, como para que ustedes tengan en cuenta. Estas son las láminas, los pedículos no los vemos. ¿Por qué? Porque el corte, el gradiente de corte pasa por el agujero de conjunción, entonces no estamos agarrando el pedículo. Bueno, estos son los psoas, que estamos viendo el cuerpo y estamos viendo los psoas, ¿sí? Bueno, ¿quieren ver alguna otra imagencita? Lumbar. Vimos, a ver si levantamos alguna otra que podamos levantar acá. Columna. A ver esto. Y no te digo por digo en general, el que puteó. A mí siempre se ve un poquito más de odio. Bueno, les voy a mostrar esto también, que
es un poco más centralizada de lo que yo les he hablado cuando hablábamos de columna lumbosacra, que por ahí también podíamos trabajar con el sacro directamente. Y si ustedes se fijan, acá ya no nos interesa ver cortar más arriba, sino que nos vamos para buscar algún tipo de patología sacra, sacrocoxis. ¿Sí? Tenemos toda la parte del sacro y el coxis un poquito más abajo, ¿ven? Ya nos vamos centralizando. Bueno, este es un sagital, potencia 22. Esto es un sagital un poquito movido, está esto, fíjense cómo se ve, no tiene banda de presaturación, eso puede haber sido un error también, porque con eso, pero está un poquito movido. Esta potencia 1 y esto está potenciado en STIR, ¿sí? Para ver si hay algún tipo de patología, y esto es un coronal, fíjense cómo vemos el sacro, fíjense la salida de las raíces nerviosas, cómo se ven las raíces en los agujeros de conjunción, ¿ven? Esto ya es cola de caballo, ¿no? Pero ven que son imágenes de libro un poco, porque fíjense cómo se ve el sacro, y inclusive esto también se puede pedir por la sacroileitis, la articulación sacroilíaca. ¿Sí? Fíjense acá, que es muy común a veces que nos pidan estudios para ver, diagnosticar alguna sacroileitis. Entonces, en estos casos también habría que hacer en sentido coronal, que es uno de los más demostrativos. Bueno, esto corresponde a una axial, perdón, es un coronal, y esto es una axial potencia 2, ¿sí? Donde vemos un poquito lo que es el sacro, ahí vemos los alerones del sacro, y a medida que vamos bajando, vamos viendo partes de la articulación sacroilíaca, ¿sí? Bueno, esto también es importante que lo podamos hacer, por ejemplo, esta imagen que yo les había mostrado acá, esta potencia ente 1, hacerla potenciada con un STIR, para poder ver si hay tejido inflamatorio y poder diagnosticar mejor si estamos en presencia de una sacroileitis. No sé si tienen alguna otro estudio que quieran que veamos. A ver. Bueno, esto, a ver, ahí les muestro, pero es un poco de lo que creo que son imágenes que ya las estuvimos viendo durante... Un pasaje de cuando vimos cuello, ¿sí? Ahí creo que la están visualizando, ¿no es cierto? Esto es un T2 de cuello donde lo que estábamos viendo, ¿se acuerdan que era la imagencita esa de la parótida? Que estábamos viendo ahí la hiperintensidad de señal de la parótida izquierda respecto de la parótida derecha. Esa misma potencia de ente 1, ahí la estamos visualizando. ¿Sí? Ahí se ve mejor. La hipointensidad de señal, eso ya nos da un indicio que si en T1 la vemos hipo y en T2 la vemos hiper, estamos en presencia de un contenido más de tipo líquido que de contenido graso, ¿no? Porque si fuera graso, tanto en T1 como en T2 la deberíamos ver hiperintensa. Esto es un coronal, fíjense cómo se ve bien, y es una supresión grasa, es un STIR, ¿sí? Y esto nos termina de confirmar de que estamos en presencia de líquido. ¿Sí? Si vemos la glándula parótida, podemos decir que está más bien sobre el polo, digamos, la región inferior de lo que es la glándula, ¿sí?
Por eso es importante también a veces tener todos los planos de estudio. Este es un T2 bastante movido, fíjense todos esos artefactos que nos tira hacia el costado. De todas maneras, es de bastante diagnóstico el tema de lo que queremos demostrar, ¿sí? Bueno, también vemos la columna, vemos que hay una escoliosis también marcada, ¿sí? Vemos ahí el axis, vemos el atlas acá arriba, vemos el diente del axis. Y en este tipo de estudios así, muy similar a esto, que no tomando tan arriba, se suele hacer, ve que se ven como unos pequeños hilos, ven cómo se ve ahí, para ver lo que es que no lo hemos tratado, pero lo que es plexo braquial. A veces cuando hay algún tipo de sintomatología de miembros superiores, estudiamos el plexo braquial y bueno, tenemos que ver justamente desde la salida de los nervios a través de la salida de la columna hacia el hombro, digamos que la región se hace de posterior a anterior, que es la región que estudiamos del plexo braquial. A ver. Este es un coronal potencial T1. Bueno, lo que queremos mostrar es eso. Sí, pero bueno, acá no lo vemos bien. Generalmente el STIR y el T2 son las dos imágenes, digamos, que se utilizan más para ver lo que es plexo braquial, ¿sí? Bueno, este es un sagital potenciado ante 1. Acá también lo que estamos buscando, fíjense, es esto, porque si fuera columna, simplemente nos centraremos de ahí hasta ahí. Sin embargo, el estudio sigue, ¿sí? De este lado no tenemos nada, del lado derecho, y si nos vamos para el lado izquierdo, vamos a ver la imagen que nosotros estamos buscando, ¿sí? De todas maneras, también nos aparece acá que tenemos un pequeño problemita entre lo que sería 3, 4, 5, C5, C6, C6, C7, que es muy posible que si tenemos el axial T2 podamos ver alguna protrusión discal. Pero bueno, a ver. No tenemos axial T2, ¿sí? ¿Algún otro estudio que quieren que les muestre? Vayan pidiendo, ¿eh? Si tiene algo de muñeca. Sí, por supuesto. Vamos a muñeca. ¿Cómo siguieron después para que Nada, después el lleno pasado. Claro. Vení, Fabri, corriendo. Y era de... Les comparto. No sé, ya se la está. Ahí está, ahí se está compartiendo. Bueno, fíjense, acá tenemos en las tres imágenes de arriba, tenemos planos coronales y los de abajo tenemos un plano sagital. Por supuesto que los brazos están acomodados sobre una antena que no va acostado apoyando la parte dorsal, palmar, sino que directamente está puesto de costado, ¿sí? Por eso es que vemos esta disposición del plano. Bueno, este plano, que estamos viendo acá, es un plano coronal, como decían, está potenciado en T1. Perfecto. Bien. Profe, una consulta. Sí, te escucho, Agustín. Acá pasa igual que en el pie con el tema de los cortes, de los planos. ¿Cómo me decís? El tema de los planos. Sí. Pasa igual que en el pie, ¿verdad? No. Lo que habló Agustín No. anteriormente.
No, en la muñeca no. En el único lugar que se nos puede producir eso es en el pie. Porque acordate que vos, si utilizás el plano anatómico del organismo, vos te pones con las palmas de las manos hacia adelante, ¿no es cierto? Vos te parás y el plano anatómico no es con digamos, el miembro superior en estado de reposo, sino que es con las palmas de las manos hacia adelante. Ese es el plano anatómico. Sí, sí. Por lo tanto, el axial va a ser en la misma posición que te va cortando el cuerpo. Bien. ¿Se entiende? Lo que pasa es que cambia en el pie, porque el pie, vos venís cortando, por ejemplo, el axial, lo venís cortando y el pie sale para adelante, no va para abajo. Si Claro. yo me hubiese parado tipo bailarina clásica, que apoyo la puntita de los pies, ahí sí sería igual que en todo el cuerpo. Pero si no, el pie te queda para adelante. Cambia de posición. ¿Sí? Bien. Pero es en el único lugar que sucede del cuerpo. Bueno, les decía, esa otra imagencita está un poco más intensa, la vamos a apagar un poquitito, pero es muy parecida a la que hablamos de rodilla. ¿Qué puede ser esta? También es un plano coronal, fíjense cómo se ven los tendones. Es el T2 estrella, por ahí se utiliza para el fibrocartílago triangular. Exactamente. T2 estrella. Esta tiene una diferencia con la rodilla, para quien me preguntaba, no me acuerdo el nombre, quién es que me preguntaba a ver si... bueno, no me acuerdo, una de las chicas. Delia, puede ser que me habías preguntado algo del tema del eco de gradiente con FATSAT o sin FATSAT, si se podía hacer o solamente venía con FATSAT. Sí, yo, profe. Bueno, me acordé, Delia. Bueno, fíjate, Delia, en este caso, en particular, estamos viendo un T2 estrella, que es un eco de gradiente potenciado en T2. Fíjate que el músculo se ve igual que cuando veíamos la rodilla, pero tenemos la diferenciación que no tiene FATSAT. ¿Sí? Claro. Fíjate, si vos te fijas acá al costado, la grasa se ve hiperintensa. Sí. ¿Sí? Igual que acá. Claro. Ahí tenés un caso de que no siempre el FATSAT acompaña una secuencia de pulso, pero no necesariamente forma parte de la secuencia de pulso. Claro, ¿sí? está bien. Bueno, y este otro es una muñeca también coronal. Fíjense, ustedes, por ejemplo, si yo les pongo esta imagen, a ver, bueno, esta es un STIR, ¿sí? Este es un STIR. Pero supónganse que yo les pongo esta imagen a ustedes y les digo, ahí tengo un artefacto de imagen, ¿sí? De acuerdo al artefacto de imagen, ¿en qué sentido codifica la fase? ¿Lo ven el artefacto? Ahí se ve mejor. En RL. Exacto. Claro, ahí está tomando una parte del metacarpo, vendría a ser justo ahí donde está el artefacto, que por ahí como no hay sobremuestreo, lo está... Bueno, acá, vos decís esta partecita de acá. Sí. Claro, ahí me está haciendo un aliasing. Pero yo, el artefacto que le estaba mostrando, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, es esta línea punteada que se ve acá, que es el latido de la arteria. ¿La ves? Sí. Ahí se ve mejor, ¿eh? Y si vos te fijas, ahí se ve mejor. Y acá tiene como, debe ser el centro del latido, porque fíjate, vos tenés estas imágenes acá, tenés esta acá y esta acá. Que eso también te está diciendo que en sentido lateral, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, es donde se está moviendo la codificación de la fase. ¿Sí? No creo que no hay ninguna pregunta, porque el examen ya lo tengo hecho y no hay una pregunta de esa, pero puede, para ver si ustedes lo entienden como, bueno, vos Agustín sí, pero los chicos a ver si se acuerdan más o menos lo que habíamos visto en clase. ¿Sí? Bueno, esta es una imagencita axial. ¿Sí? Fíjense que también acá los artefactos, la codificación es igual, va de derecha a izquierda. Bueno, a veces los planos, fíjense que acá
estamos viendo parte de la primera línea del hueso. Entonces tenemos, a ver si vemos el semilunar. Si mal no veo, este es el piramidal, este es el semilunar, escafoide semilunar. Me da la impresión de que como que tiene una lesión ahí, ¿sí? Entonces nosotros, pero si sigo un poquito más, puede ser que eso no sea una lesión, sino que es un volumen parcial de que se me está terminando el hueso, ¿sí? Entonces es importante acá que nosotros tengamos que hacer cortes extras o ver en los otros planos de estudio si realmente esto es una lesión o es un volumen parcial, porque a veces nos podemos confundir. Le llamamos volúmenes parciales a la continuidad de una estructura o a la culminación de una estructura que estamos viendo y en realidad esto no es parte ósea, sino es parte de acá, por ejemplo, que no hay nada, ¿sí? Entonces está agarrando parte del hueso y parte de este tejido blando, podríamos decirlo. Entonces da un cambio de señal. Entonces siempre tenemos que tener los otros planos para poder diagnosticar si realmente eso es una lesión o si es un volumen parcial, ¿sí? Eso no nos tenemos que apurar, no tenemos que confundir. Bueno, eso lo evalúa mucho el médico radiólogo, el que hace el informe. Pero nosotros tenemos que mostrarle al médico radiólogo, porque generalmente el médico radiólogo no está con ustedes cuando ustedes están haciendo el estudio. Él está informando, está trabajando, está haciendo otras cosas y ustedes son sentados en el equipo. Entonces, a veces nosotros, cuando vemos esto, tenemos que darnos cuenta si es un volumen parcial o no para poder hacer cortes extras en el caso de que no lo podamos diagnosticar, ¿no? Bueno, esto también es un... en este caso, Delia, mirá, acá también tenemos igual que en la rodilla, ¿sí? Fíjate que teníamos un eco de gradientes, un T2 estrella podríamos decir, más un FATSAP, donde está suprimiendo, que no le ha hecho una supresión muy completa, porque fíjense que la grasa la estamos viendo hiperintensa, acá no sé por qué no la ha suprimido. Capaz que sea una potenciación más T1, no sé si vos ves, Agustín, que acá está trabajando con tiempo de repetición de 375, con tiempo de eco de 5. No sé por qué me dice que es potenciado en T2 los datos, ¿sí? De todas maneras, el músculo se ve hiperintenso, que eso nos da la presencia de un T2. O sea, hay veces que, bueno, hay cosas que hay que ponerse a analizarlo porque uno no las entiende, ¿no? De acuerdo a cómo se tendría que visualizar, de acuerdo a los datos que te está dando el equipo. Bueno, y este último que ya es un T1, ¿sí? En sagital. Sí, bueno, volvemos a tener el mismo artefacto que estamos viendo acá, que en este caso yo ya no sé si se trata del latido de un vaso o de un artefacto que tenga más relación directa con una puerta abierta, una falla de jaula de Faraday o algo de eso, ¿no? De todas maneras, la codificación de la fase en este sentido está también está marcando de derecha a izquierda. Bueno, ¿quieren ver algún otro estudio? A ver qué otra cosa podemos tener. Bueno, acá les muestro, les voy a mostrar, ahora ya se los comparto. Pero también a veces todo va dependiendo también de cuál es digamos, el diagnóstico que le está pidiendo el médico, porque por ahí no tiene sentido si le está pidiendo que viene, como este paciente que les voy a mostrar ahora, viene el paciente con una patología de un tumor. Acuérdense que tumoración no es cáncer, ¿no? Tumor es toda imagen palpable o no, estructura palpable o no, que nosotros podemos diagnosticar y que eso puede ser desde un quiste simple a un cáncer, ¿sí?
a un quiste complicado. Entonces, cuando buscamos tumoración, eso hay que aclararlo. A veces los pacientes vienen medio asustados, pero hay que aclararlo. Entonces, si viene por una tumoración en el codo, yo no me voy a poner a estudiar la articulación a ver si tiene una luxación o no tiene una luxación, ¿sí? Me voy y le hago los estudios correspondientes y por ahí tengo que agregar secuencias que no son las del protocolo de codo articular, osteoarticular, ¿se entiende? Eso es alguna de las cositas. Fíjense, esta imagencita que estamos viendo acá, una axial potenciado ante 1, tenemos la presencia de una imagen que en principio nos da hiperintensidad de señal. No es uno que está acostumbrado a ver, no es la hiperintensidad de señal de un, ¿cómo se llama?, del líquido, no es la hiperintensidad de señal del líquido, es más apagada. Por lo tanto, uno sospecha que es grasa, ¿sí?, que es un tumor graso. Si nos vamos al T2, ¿sí?, fíjense, esto es líquido. Fíjense la señal del líquido y la señal de la grasa, ¿no? De todas maneras, tiene una relación más directa con la grasa por debajo de la piel, del epidermis, ¿eh? Entonces, si es hiper, supónganse que yo esté confundido, puede ser grasa o puede ser líquido, ¿eh? Yo me tiro para que es grasa, pero bueno, pongamos la duda. Esto nos vamos a un T1, sagital, perdón, coronal, acá nos hizo un pequeño aliasio, no sé si lo alcanzan a ver, eso tenemos que tener en cuenta porque podríamos haber hecho un FO un poco más rectangular o haber hecho un sobremuestreo, ¿sí? Pero tenemos un coronal T1 y ahí también nos aparece, en la región de la flexura del codo, nos aparece también esa imagencita de tipo tumoral. Ahora bien, cuando vamos a hacer un sagital, fíjense que en STIR llegamos a la conclusión de que queda saturado. No sé si le alcanzan a ver, ¿sí? Totalmente saturado. Eso significa también de que confirmamos que se trata de contenido graso. Ahí lo tenemos también, potenciado en STIR, una potenciación STIR con la saturación grasa. ¿Sí? Entonces acá yo no tengo que dar muchas vueltas ni agrandar demasiado el estudio, ni poner secuencia de pulso. Yo tengo que, lo mido, lo demuestro y listo, y ya está. Con eso está más que fíjense cómo se ve el líquido acá, ¿no? La señal. Con eso es más que suficiente. Bueno, chicos, no sé que algún otro estudio que quieran ver. Si no, ya nos vamos despidiendo y quedamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. Bueno, de acá hasta que tengamos el examen, que quedamos que era para el jueves 10 de abril a las 21 horas. ¿Sí? ¿No más preguntas? Bueno, nos vamos despidiendo entonces, ¿sí? Listo, chicos. Que tengan un lindo fin de semana y bueno, de acá hasta el 10 de abril recuerden que estamos a disposición para cualquier duda o pregunta. Y por supuesto que Agustín también está para que le responda preguntas a ustedes, ¿sí? Rocío, te escucho. Sí, Rocío, ya tomé asistencia o no tomé asistencia. No tomé asistencia. Pero no tomó asistencia. ¿No tomé asistencia? No tomó. Bueno, a ver, déjenme ver algo. Álvarez. Profe, ya los chicos se están desconectando también. ¿Cómo me decís, Marta? Que hay varios chicos que ya se desconectaron. No, está bien, pero pará. Déjenme Álvarez, Boriani. Cayo. Puceto. Bueno, listo. No se hagan problema por el tema de la asistencia de hoy.
Solamente los que nombré es porque no han tenido presente en ninguna de las clases del fin de semana anterior y de este, ¿sí? Entonces, bueno, los demás ya les pongo presente, quédense tranquilos, ¿eh? Así que, bueno, gracias. Bueno, profe, gracias. Buen fin Gracias de- por estar y Gracias. bueno, nos estamos encontrando el jueves 10 de abril, ¿sí?